Buenas compañeros, primero agradecerles el sacar el ratito, el estar hoy presentes en la sesión. Mi nombre, y me voy a permitir presentarme, mi nombre es Gabriela Ramírez, yo formo parte del componente logístico de la Dirección de Plan de Innovación. Algo que a mí me gusta aclarar es que en estas sesiones nos pueden ver o escuchar algunos más frecuentes, pero no estoy solo yo detrás de esto, somos un equipo completo, específicamente en el tema de la interfaz. Hemos trabajado más fuerte algunos compañeros que hemos hecho pruebas y hemos trabajado a lo largo de estos meses para hoy traerles y mostrarles y explicarles en qué consiste esta interfaz entre el Sistema Integrado de Farmacias, o lo que hoy conocemos como SIFA, y el sistema ERP-SAP. La idea de hoy, y me gusta aclararlo también, es explicarles las reglas de comunicación, lo que se ha venido desarrollando, el por qué surge la necesidad de esta interfaz y el hecho del ERP, por qué vamos hacia un ERP como institución, la caja como tal, por qué va hacia un ERP. Hoy no vamos a mostrar, no vamos a ejecutar directamente en el sistema, y esto es porque a nivel SAP maneja un estándar internacional, él ya tiene pues sus estándares definidos a nivel del sistema y no tiene un módulo específico para los medicamentos o un módulo específico para los servicios de farmacia. ¿Por qué? Porque dentro de ese estándar para SAP un medicamento pues es un material, es un tipo de material que sí tiene ciertas condiciones, más su regla de logística, de trazabilidad de movimientos, de traslados, por así decirlo, va a ser exactamente lo mismo. Va a ser lo mismo para otra clase de material. Por lo tanto, hoy no vamos a estar viendo directamente el sistema, sino que les voy a estar explicando un poquito en qué consiste la interfaz y cómo van a ser esos ajustes mínimos, porque la verdad se logró trabajar para reducir los cambios en la operativa de los servicios de farmacia a lo más mínimo posible. Entonces hoy la idea es explicarles eso. Voy a tratar de darles una pincelada de qué es un ERP. Sé que hay muchos que tal vez han tenido un acercamiento con el sistema y otros que tal vez sea la primera vez. Si hay un tema de consultas, de términos, voy a enfocarme en los términos que tengan relación con los servicios de farmacia, y esto es porque también cuando estamos a nivel de un cambio de sistema y tal vez SAP resulte pues un sistema bastante robusto y grande inclusive, nos puede como generar como, uy, es que voy a tener que manejar mucha información o demás, y a mí me gusta aclararlo e inclusive usarme de ejemplo. Si yo hago, no sé, el proceso consta en 5 partes, por decir algo, pero a mí me toca hacer la parte 2 y 3, yo me voy a enfocar igual en esta parte, en la 2 y la 3. La idea del ERP es venir a la sistematización de la operativa de lo que hoy hacemos, no solo a nivel de los servicios de farmacia, sino ya a una parte a nivel institucional, pero yo no voy a tener que conocer la totalidad del sistema para poder operativizar mi parte del proceso. Entonces, sí, en eso hago como un llamado a la calma, a mí me gusta llamarlo así, de que, pues sí, aunque el sistema ofrece muchísimas transacciones, es muy robusto, es muy completo, enfoquémonos como en la parte en que nos toca, en qué hoy hacemos, en cómo la llevo a operativizar. ¿Por qué? Porque no voy a tener que conocer el sistema en su completez, en su universo, inclusive a nivel de nosotros. Nos pasa mucho que pues nos vamos enfocando, especializando en algunos módulos, por ejemplo en mi caso en la parte de logística, de los módulos de compras, inventario, por ejemplo, maestro de materiales, que son algunos de los términos que van a ir viendo, pero van a ver que hay muchos otros módulos que se van a implementar que no tengo 100% del conocimiento, tal vez ni una pincelada de ese conocimiento, pero mi parte está cubierta, por así decirlo. Entonces, sí hago como esa aclaración antes de empezar. Para continuar, bueno, ¿qué es un ERP-SAP? Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales, esto es por sus siglas en inglés. El ERP SAP está desarrollado por una empresa alemana que se llama SAP y es uno de los sistemas más populares y avanzados del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está aprobado, ya SAP se ha implementado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional tenemos empresas
públicas como lo son Recope, el ICE, algunas municipalidades, algunos ministerios que ya también lo tienen implementado. A nivel privado, pues variado desde la parte de la industria médica, industria de salud, la parte de alimentos y bebidas, que ya también lo tienen implementado. ¿Y por qué es tan llamativo implementar un ERP? Bueno, aquí mismo lo dice. ¿Por qué? Porque nos permite gestionar y optimizar los procesos empresariales. ¿De qué forma? Nos permite esa centralización de la gestión desde diferentes funcionalidades que tenga la empresa. Principalmente en la caja vamos a hablar de áreas como finanzas, logística, producción, mantenimiento, para darles un ejemplo. Ahorita en la siguiente filmina vamos a ver los módulos que se van a implementar a nivel institucional. Y nada más como una pincelada para conocimiento general de cuáles se van a implementar, pero específicamente el que tiene relación con los servicios de farmacia es el módulo de IM o inventarios. Muchas de las siglas que van a ir escuchando pues tienen su estándar o su definición en inglés. Entonces, por eso algunas siglas ahí les pueden ir pareciendo como desconocidas, pero van a ir viendo cómo se van a ir familiarizando con la terminología y demás. Hoy por hoy tenemos varios sistemas diferentes o no hay una integralidad de todos los sistemas que hay a nivel institucional. Con SAP vamos a lograr esa comunicación tanto con sistemas institucionales como con sistemas externos. Por ejemplo, el caso de SICOP en la parte de compra pública, que va a tener también una interfaz, y en el caso pues que nos ocupa ahorita, en el caso con CIFA, que va a tener esa interfaz con un sistema institucional. Los módulos que se van a implementar, lo que les mencionaba, nos vamos a enfocar en estos tres: logística, administrativo, financiero, que van a tener en el caso de logística la parte de compras, calidad, inventarios, ya a nivel centralizado la parte de gestión de almacenes, transportes y producción. Si yo ahorita, pues vean que yo les dije, inclusive a nivel centralizado, la gestión de transporte, gestión de almacenes, esto tiene que ver directamente con la gestión del ALDI, más no es algo a lo que llevamos hasta los servicios de farmacia, o en este caso que nos ocupe para hablar directamente de la interfaz. Entonces, lo que les mencionaba, enfocarnos tal vez como en esa parte, no ver en qué tan grande es el sistema o qué tantas transacciones tiene, sino enfocarnos pues en la parte que vamos a sistematizar dentro de lo que yo hago de la operativa diaria. Y que se intentó, por medio de esta interfaz, que el impacto fuera lo mínimo posible dentro de todo. Directamente, lo que les he dicho, el módulo con los servicios de farmacia, IM o inventarios. Todo lo que esté disponible, aquí hago el anuncio del intranet. Pueden visitar el intranet de la Dirección de Plan de Innovación. Igual después de la sesión, lo que nosotros hacemos es enviarles todo lo que hoy vamos a estar mostrando por medio de un correo. Entonces, esa parte nosotros la gestionamos. Vamos a estar remitiendo lo que hoy mostramos, la presentación, los archivos y demás, para que ustedes los tengan ahí como consulta y lo puedan consultar, lo puedan ver. Tenemos una guía de los pasos enfocada en esta interfaz, más si hago la aclaración de que todo lo que han venido viendo en las capacitaciones o transferencias de conocimiento específicas del módulo de IM o inventarios es completamente funcional para los servicios de farmacia, siempre y cuando respetemos las reglas de comunicación. ¿Cuáles reglas de comunicación? Ya las vamos a ir viendo. Esa entonces se las dejo por aquí, igual en la presentación, y para que las tengan de consulta. En conceptos que están relacionados con los servicios de farmacia y los conceptos estándar del ERP. El principal, lo que les mencionaba, el módulo de IM, que tenemos que es la gestión de inventarios, por sus siglas en inglés, está como IM. Esta es una parte fundamental del MM o maestro de materiales. ¿Qué viene a ser el maestro de materiales? Viene a ser la parte central del sistema en donde yo hoy tengo todo el registro de los códigos. De los consecutivos SAP, migramos a un consecutivo SAP a nivel institucional, más con ciertas condiciones o llamémoslo adecuaciones en el caso de medicamentos,
porque ya van a ir viendo que la codificación, o si ya alguno lo consultó, el maestro de materiales lo comunicamos hace algunas semanas, la primera versión, igual vamos a seguir comunicando pues versiones del maestro de materiales, tal cual como se hacía en su momento con el catálogo general de bienes y servicios, que si alguno de ahí consultaba los códigos y demás. En el caso de medicamentos, en SAP se mantuvo lo que hoy conocemos como 1.10 o 1.11 sin guiones y con una M adelante. Entonces, ya creo que por aquí ahorita tengo un ejemplo y lo podemos mostrar, pero digamos muy básico va a ser en SAP. Si hoy el código que conocemos es el 1.10.16.0010, en SAP lo vamos a ver como M1.10.16.0010. Ese va a ser el consecutivo a nivel SAP de los materiales que sean medicamentos. Solo eso pasó para los medicamentos. El resto de materiales, que las bolsas, por ejemplo, si cambia un consecutivo SAP, a nivel del maestro de materiales pueden consultarlo tanto desde el sistema como desde la herramienta que se remite, que ya se remitió la primera vez y que se va a seguir remitiendo por código anterior, sí, digamos, el código SICOP y el consecutivo SAP, que es uno de los conceptos con el que vamos a tener muchísima relación desde los servicios de farmacia, y es los centros logísticos. Así, muy resumen, básicamente un centro logístico consiste en lo que estamos habituados nosotros a denominarlo unidad ejecutora, con algunos criterios de selección o con algunas condiciones. ¿A qué me refiero? No todas las unidades ejecutoras que hoy están como unidad ejecutora a nivel institucional pasaron a ser centros logísticos. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir ciertos criterios. ¿Criterios como cuáles? Bueno, ser unidades habilitadas para compras. En el caso de las que son administradas por terceros, pues no fueron consideradas como centro logístico. Alguna que otra dependencia que tuvieran ya sea con una unidad ejecutora superior como dirección regional o hospitales en el caso de algunas áreas de salud, y estas van a venir a formar o van a ser parte, van a ser almacenes de ese centro logístico superior o de esa unidad ejecutora superior. Hoy por hoy, cuando yo hablo de 2101, y voy a usar el ejemplo porque ahí lo teníamos, si yo soy una persona nueva o ajena a la caja que no tiene tanto tiempo, tal vez digo, ¿y quién es 2101? Yo no sé quién es la 2101. No sé si es un hospital, no sé si es un área de salud, no sé si es una gerencia, no sé si es una dirección regional. En SAP vamos a migrar a un H101, que es como lo ven en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a la parte inferior de la pantalla, van a ver que el H significa hospital. Entonces ya por ahí yo me puedo dar una guía. El H es hospital. H101, ok, esto tiene que ser de un hospital. Y ya lo voy a relacionar Calderón Guardia. Por ejemplo, para ya algunos que no sabemos varias unidades o centros logísticos. En el caso de las áreas de salud, voy a tener el A315. Y yo ya voy a saber, cuando antes me decían, por ejemplo, 2315, quedaba en la misma duda. Yo no sé si es un hospital, si es un área de salud, si es una gerencia, etcétera, etcétera. Ya obviamente pues uno tenía sus mañas, por así decirlo, para identificarlos o demás, pero SAP nos migra a ese estándar, a hablar un lenguaje que pueda ser interpretado fácilmente. Ya sabemos que si es una A es porque, bueno, es un área de salud, si tiene la H, el hospital, en el caso de las direcciones regionales la D, en el caso de las gerencias con una G y las sucursales con S. ¿Cómo voy a saber si mi centro logístico es o no, si mi unidad ejecutora es o no un centro logístico? Ahorita voy a mostrar una herramienta. La herramienta me permite digitar mi unidad ejecutora y de ahí me desplaza los datos a los que me corresponden con SAP y con el centro logístico y la relación. Ya todo eso pues está identificado. En el caso de las cooperativas, que ya también por ahí nos habíamos reunido hace unos días, ya también se les remitió el archivo para que lo tengan de consulta y demás. Hay algo muy importante, no lo mencioné ahorita cuando empezamos a hablar del tema de los conceptos, pero sí lo quiero mencionar antes de avanzar a la otra filmina.
Hay conceptos que yo sé que se utilizan a nivel externo de la institución y que tal vez puedan tener una afectación diferente a como lo tienen a nivel del sistema. Tenemos que hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque a nivel de sistema me pueden representar un término y tiene una X definición, pero a nivel de otras instancias, por ejemplo, en el caso de ustedes, ministerios de salud, pues va a seguir significando lo mismo. No quiere decir que el cambio del sistema pues tenga la influencia para llevármelo a cambiar a nivel de Ministerio de Salud, sino que es simplemente el llamado al estándar y los conceptos que utilizamos dentro del sistema y para que tengan esa trazabilidad y entendimiento entre nosotros mismos, más no genera ningún cambio a nivel de otras instancias o de lo que les afecte. Y por eso lo mencionaba en el caso de los almacenes. Para el sistema, almacén es una unidad organizativa dentro de la empresa que es responsable de la gestión del inventario y de las operaciones de almacenamiento. El almacén siempre juega un papel crucial en la cadena de suministro y logística, asegurando que los materiales y productos estén disponibles cuando y donde se necesiten a nivel del ERP SAP. Entonces, para los servicios de farmacia, específicamente, tenemos identificados dos almacenes. ¿Qué va a ser? El almacén local de medicamentos, que hoy conocemos como 771, que migra a un 771A en la mayoría de los casos. En esas tablitas que les voy a mostrar tienen toda esa información de equivalencias y un almacén de despacho que conocemos como 772 y en SAP es 772A. A nivel de SAP y dentro de sus bondades, pues permite tener varios y por eso tiene la letra y algunos se puede estar preguntando, bueno, ¿por qué la letra? Bueno, porque puedo tener 771B, a nivel SAP sí, pero a nivel de la regla de la interfaz no está considerado. Entonces siempre vamos a considerar los principales, por así decirlo. Entonces en este caso 771A, si tienen en el sistema un 771B, pues no va a tener la relación o no va a tener la comunicación desde SAP hacia CIFA en ese caso y no es parte de lo que nosotros estamos considerando en la interfaz, por eso igual se mantiene el manejo de los almacenes principales. En el caso del despacho, y si ven ahí el dibujito, el despacho, el 772 a nivel SAP me va a considerar como un gran 772 todos los despachos, el despacho principal, en el caso de los que tengan EVAIS, el despacho de los EVAIS, las bodegas satélites de los servicios de farmacia y los servicios 800. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta en SAP tiene ciertos momentos y estos ya empiezan a ser como puntitos importantes de la interfaz. Para SAP lo que se mueva dentro del 772 hacia, desde CIFA, por ejemplo, que 772 se va a ejecutar solamente en CIFA. Ya ahí les estoy dando más puntos acerca de, puntos claves acerca de las reglas de la interfaz. A SAP el 772 va a reportar hasta que eso sea un gasto efectivo, hasta que yo ya tenga digitada una receta o un movimiento 29 en donde yo ya hice esa salida completamente de mi 772. Yo sé que hoy en día pues tienen mapeados dentro de CIFA los servicios 800 o demás, pero ya eso es algo que hemos considerado a nivel de la parte sistemática. Ustedes en CIFA van a ver la misma pantalla que ven hoy y a nivel de sistema se van a considerar o se consideraron, ya se estableció la regla, sería lo correcto, de cuáles movimientos se van a reportar a SAP desde el 772. ¿Por qué? Porque a SAP le interesa el traslado o cuando ya es el traslado, digamos, entre unidades. Si paso del, no sé, Calderón Guardia hacia el área de salud que mencionamos ahora, o cuando ya me representa un consumo, cuando ya me salió para que el paciente esté ahí o ya se lo apliqué al paciente o para que el medicamento esté ahí y el paciente me lo llegue a retirar. Más, mientras yo lo esté moviendo dentro de mis servicios 800 en CIFA, esos servicios 800 van a seguir siendo parte de ese gran 772. Por eso la nota que estaba, los movimientos dentro del gran 772 serán mapeados y de interés únicamente para CIFA.
por lo cual estos no se reflejarán en SAP hasta que afecte positiva o negativamente el inventario. Positiva es cuando voy a generar una entrada, o sea, me lo va a sumar, en el caso de los reintegros que los realizo en el 772, o igual de algunos de los ajustes que me generen ese ingreso. Y negativa, pues es la resta, cuando ya se ejecute la salida de ese medicamento porque el paciente se le aplicó, el paciente lo llegó a retirar. Ahí va a ser cuando ya ASAP me comunique ese movimiento. A nivel de sistema, a nivel de lo que ustedes van a ver en pantalla y en cifra, y por eso les decía, la operatividad se ve afectada lo menos posible, más sigue siendo trazable. No les va a modificar la pantalla. Ya eso es algo que a nivel de sistema, pues lo tenemos mapeado, se tiene ajustado y considerado para que se traslade la comunicación. Pero sí, estas dos pantallas o estas dos imágenes es como la parte más clara de las condiciones o de las reglas que vamos a ir viendo dentro de cómo se comporta cada uno de los almacenes de los servicios de farmacia, 771 y el gran 772. ¿Por qué es necesaria una interfaz? Ustedes dicen, ay, pero ¿por qué no nos pudieron dejar sin la interfaz o demás? Bueno, en el cumplimiento de lo que les contaba antes por la junta directiva referente a la implementación del ERP o el GRP, igual sus siglas en inglés, en las áreas financieras, administrativa y logística de la caja, motiva el trabajo conjunto entre las partes interesadas para lograr y comunicar el ERP como próxima herramienta institucional y el sistema integrado de farmacias CIFA como encargado de la sistematización de los servicios farmacéuticos de la institución, despachos y almacenes locales de medicamentos de cada centro de salud. ¿Por qué es necesaria esta parte o esta relación de CIFA con el ERP? Bueno, el ERP absorbe o llega a regir ciertas condiciones o ciertas reglas contables. Entonces, por ejemplo, lo que hoy conocemos o lo que se ejecuta como cierre contable ya con ERP y parte de la trazabilidad que tiene el sistema de sus bondades es que cada movimiento, a partir de que se ejecute cada movimiento, nosotros podemos tener la vista del cierre contable. Ya no necesitamos llegar hasta final de mes porque él mismo genera sus afectaciones, genera sus documentos financieros, genera todos sus registros contables desde el sistema. Y era necesaria esta comunicación pues para mapear, obviamente, y ver toda la parte de la operativa, desde la parte de CIFA, del despacho de los medicamentos y que tienen esa gran labor, porque para mí los servicios de farmacia hacen una gran labor con la entrega de los medicamentos y no solo eso, toda la logística que se lleva dentro de los servicios de farmacia, pero que sí también representan una parte muy importante y considerable de los inventarios y obviamente de los presupuestos y sé que así los ven, los vigilan y demás, pero necesitamos sistematizarlo a esa nueva herramienta, a ese nuevo sistema al que estamos llamados, al que se eligió, al que se seleccionó para venirnos a dar esta trazabilidad, esta integralidad como institución y llevarnos a ese paso más adelante, porque ya muchas instituciones lo han dado, ya muchas empresas y la caja con su impacto y su gran labor, pues también estaba llamado a. Entonces, por esto surge la interfaz y es en lo que hemos venido trabajando durante un periodo pues considerable, tanto con los encargados del sistema integrado de farmacia y la parte del ERP. Todo lo que hoy ven y en esta parte pues sí aprovecho, pues también es gestión de todos los compañeros encargados del CIFA en conjunto con la parte nuestra. ¿Qué hay de excepciones de servicios de farmacia que no usarán la interfaz? Si ustedes ven, yo les he hablado mucho de CIFA y de que esa interfaz surge o nace por la conexión que va a tener o la comunicación que va a tener con CIFA. Actualmente hay unidades ejecutoras o más que todo administradas por terceros que por razones ajenas a ambos sistemas o a ambas direcciones o equipos no cuentan con el CIFA implementado, entonces pues estas obviamente se salen de la regla de la interfaz porque una de las condiciones de la interfaz es que se realice con CIFA, si no ahí no tenemos sistema con qué comunicarnos
y pues van a tener como alternativa la digitación directa en SAP y otras cargas que se van a estar valorando con los directamente involucrados en esos procesos. El resto, y tenemos bien identificadas estas partes de estas excepciones, los compañeros que tienen CIFA, pues todo lo que hoy aquí veamos les va a implementar, lo que les he ido contando, les va a considerar o los va a considerar. Un poquito del proceso o contexto de lo que fue todo este desarrollo de la interfaz. Hubo todo un requerimiento de los campos de la interfaz. ¿Por qué requerimiento? Y ahorita vamos a entrar a los campos. Pues CIFA es un sistema institucional, operativo y desarrollado a nivel institucional que cumple las condiciones a las que era llamadas o los campos a los que era llamados. He insistido mucho en que SAP es un estándar internacional y por ende nos lleva a una serie de campos o a una serie de datos de información que requiere como estándar para poder desplazar y tener todas las bondades que ofrece el sistema dentro y a partir de todos los movimientos. Entonces, bueno, tuvimos que identificar los campos que era necesario, qué teníamos, qué podíamos extraer desde CIFA, qué actualmente se tiene, qué podíamos desarrollar. Y por eso les mencionaba, fue un trabajo bastante largo, extenso, que hoy se los podemos presentar. Y después de toda esa identificación, pues vemos información indispensable para homologar lenguajes. Ustedes dirían, ¿por qué homologar lenguajes? Porque ahí era como hacer la traducción. Ahí era como estar hablando dos lenguas, dos idiomas, en donde teníamos que llevarlos a que lo que viniera de SAP se pudiera leer por CIFA y de lo que viniera de CIFA se pudiera leer por SAP. Porque bueno, el primer ejemplo, ya ustedes lo vieron, centro logístico, ya me cambió la 2101, me la pasó al H101. Si yo le digito a SAP 2101 o se lo comunico mediante la interfaz, SAP no lo va a entender, me va a decir no. ¿Qué es 2101? Para mí 2101 no existe. Todas esas reglas se tuvieron que considerar y se tuvieron que plasmar y ejecutar para que hoy por hoy tengamos la interfaz de comunicación. En el caso de los almacenes, algo básico como que en CIFA los reportan como el 771 o el tema de los servicios que tienen los otros considerados. Bueno, no, nos enfocamos en el 771, pero para SAP el 771 es 771A. Para CIFA yo no le puedo devolver el 771A, se lo tengo que traducir a CIFA como 771, nada más. Todas esas reglas ya se ha venido trabajando, se han venido ejecutando, hemos hecho pruebas, se ha puesto, nosotros le decimos, se ha estresado el sistema, se ha estresado toda esta interfaz que han visto y ustedes van a decir, Dios mío, ¿cómo yo voy a cambiar todos esos datos? No, eso se hace a nivel de sistema, ya ahorita apenas lleguemos al flujo, pues lo van a ver. En realidad todos los pasos que se ven en el flujo y se los adelanto, hay como dos que son los que se ejecutan por una persona, el resto van a estar pues en ejecuciones sistemáticas. Ya después de que hacemos toda esta traducción, llamémoslo así, homologación de los lenguajes, pasamos ya a la fase de las interfaces, las configuraciones a nivel de sistema y ya logramos con éxito pues las conexiones y registros de movimiento. Estamos en los últimos ajustes, obviamente eso es como, a mí me gusta decir que es como una construcción cuando uno está finalizando esos detallitos y ya, que es como la parte más lenta, por así decirlo, y donde hay que estar como con ojito y con lupa y demás revisándolo, pues ya estamos en esas partes, pero ya hay una comunicación hasta SAP de los movimientos que se ejecutan en CIFA y viceversa, ya también está la gran parte probada. Eso a modo de contexto de lo que hemos venido trabajando. ¿Por qué les cuento esto? Porque para mí hoy sería muy fácil venir y decirles solo una parte del proceso y decirles así va a funcionar, pero creo que parte de lo que les admiro a los servicios de farmacia es la labor que hacen y me parece importante también dar este tipo de contexto y sé el corre-corre en el que pasan y que tal vez pues el cambio o la misma ansiedad, el ruido que ha generado el cambio del sistema, espero que hoy les permita pues conocer o dar una pincelada, porque yo se los estoy contando muy resumido en la presentación, pero darles una pincelada de todo lo que se ha trabajado para específicamente la operatividad o la parte de los servicios de farmacia.
¿Qué es el objetivo de la interfaz? El objetivo de la interfaz es que permita la ejecución de movimientos tanto desde el ERP SAP hacia CIFA como desde CIFA hacia el ERP SAP para que se reflejen los movimientos logísticos y lo que les decía, cualquier movimiento logístico ya nosotros nos va a ir haciendo cuando corresponda, porque él tiene las reglas, sus registros o sus movimientos contables necesarios para la inteligencia de negocio de la institución y manejo y trazabilidad de los inventarios. Ahí les puse una nota. De parte de la Dirección de Plan de Innovación, se trabajó en dotar de un documento guía de la interfaz. Todavía no la hemos hecho de conocimiento porque queríamos hacer, pues primero esta sesión un poquito explicativa de qué consistía la interfaz y ya cargar el documento guía de la interfaz para que ustedes tengan la trazabilidad de lo que se trabajó, de cómo se va a trabajar, para que la conozcan, para que la vean, para que la utilicen y obviamente para que la apliquen a partir de la implementación del ERP. Y esto todo está disponible, y aquí hago otra vez el anuncio, dentro del intranet de la Dirección de Plan de Innovación. Yo por ahí también les voy a dejar el link para que lo tengan de consulta. Parte de esta sesión, y como para ir abarcando dudas, nosotros hemos recibido pues varias preguntas frecuentes, entonces yo me permití tomar algunas de las más frecuentes para irlas abarcando tal vez dentro de la sesión. Igual que todavía no les he mostrado cómo funciona la interfaz, pero quiero ir viendo o llevándolos poco a poco dentro del proceso. Ok, ¿qué han sido preguntas frecuentes? Y para irlas aclarando antes de ya irnos metiendo a más términos o a más flujo de la interfaz. ¿Hay que digitar en ambos sistemas? ¿Voy a tener que digitar en CIFA y luego pasarme a digitar en ERP SAP? No. El objetivo de la interfaz es evitar que digiten en ambos sistemas. Deberán, eso sí, considerarse las reglas de comunicación. ¿Cómo me voy a saber las reglas de comunicación? Ya se las vamos a ir contando y lo van a tener en el documento guía también para que ahí lo tengan ustedes de consulta, lo imprimen, lo rayen, lo subrayen, o ya los más tecnológicos, pues igual lo descarguen, lo resalten desde la computadora y lo tengan para consulta. Pero la idea de la interfaz es esa comunicación simultánea, o sea, donde lo que yo hago acá se me refleje en el otro sistema por medio de estas reglas de comunicación, que sí voy a tener que tener muy presente esas reglas de comunicación. Debo aprenderme nuevos códigos, ya esas yo se las adelanté. Les dije que de momento en CIFA se mantendrán usando, perdón, esa parte no se las dije, les dije el consecutivo, cómo iba a funcionar el consecutivo en SAP. Desde CIFA, a momento en CIFA se mantendrá usando los códigos actuales. Esa parte ya también está coordinada y van a tener la forma de consulta. Sí es algo muy importante y es tal vez de los cambios a nivel de códigos. Se tienen que considerar únicamente los códigos habilitados dentro del maestro de materiales, no considerar códigos pues que ya han estado deshabilitados o excluidos o que por X o Y razón. ¿Por qué? Porque si el código no lo encuentra a nivel de SAP, pues obviamente ese movimiento a mí me va a dar error. ¿Por qué? Porque no voy a tener un código. ¿Se acuerdan que les dije de la homologación o la traducción al lenguaje SAP? Si utilizo un código que no tiene un homólogo en SAP, que no tiene una traducción en SAP, pues me va a dar error. Y en SAP sí deberán usar los consecutivos ERP SAP, que viene siendo, voy a usar el mismo ejemplo para el que estaba desde el inicio, el código 1.10.16.010 va a pasar a ser M1.10.16.010. Si ven, es la misma en su parte numérica y nada más le coloco la M de medicamentos al inicio, sin guiones y sin espacio. Y la parte de la operativa, creo que ya se las he mencionado varias veces. ¿Modificará la operativa de los servicios de farmacia? No, de momento la operativa no será modificada. Sí se tuvieron que hacer bastantes ajustes o bastantes reglas de comunicación y homologaciones y demás que van a ser asumidas por la interfaz. Y lo mismo, se recomienda considerar las reglas de comunicación de la interfaz. La otra consulta, también muy frecuente, es quienes necesitarán las licencias de ERP o SAP, de ERP SAP. En el caso para los servicios de farmacia, esto vuelvo y repito, es muy enfocado a los servicios de farmacia.
Se recomienda que se considere el jefe de farmacia y el jefe del almacén local o encargado. Si ven, no adentramos o no bajamos en un tema de licencias hasta los compañeros técnicos, por ejemplo, o los compañeros del servicio, del almacén 772, sino que la parte del almacén local o el encargado del almacén local de medicamentos, y ya van a ir viendo por qué. Pero sí quería como esas primeras consultas. Voy a tener igual otra parte de preguntas frecuentes para irlas aclarando. Ahora les mencionaba que tuvimos que hacer todo un desarrollo para ver los requerimientos o los campos que eran necesarios para la interfaz. Aquí está en la tablita. ¿Y qué significa cada uno de los campos? Estos son campos en SAP, son campos que requiere SAP para crear movimientos, para hacer esa salida de materiales, para hacer esa entrada, ese ingreso por compra, por donación, o los traslados, inclusive entre unidades, cuando, no sé, voy a usarlos de ejemplo, el Calderón le va a prestar o un hospital le va a prestar a un área de salud cierto medicamento. Estos son campos que requiere SAP. Los que ya tal vez han tenido por ahí algún acercamiento en capacitación, en transferencia de conocimiento en el módulo de inventario, se les va a facilitar el reconocerlos, el reconocerlos, porque ya los han visto, los han digitado, inclusive el sistema se los completa sistemáticamente. Vamos a tener la fecha contable, que en CIFA es la fecha en la que quedará registrado el documento contablemente, fecha en la que se realiza el movimiento, la fecha de documento, la fecha informativa sin efecto contable, es la fecha de traslado a la interfaz. El texto de cabecera va a ser el número de consecutivos CIFA. Hoy por hoy, si no me falla la memoria, empiezan el número de receta, digamos, en el caso de los movimientos 29 o cuando son traslados los 20-24, ahí va a venir. ¿Van a tener que cambiar algo en su digitación en CIFA? Voy a repetirlo varias veces. No, hasta donde yo tengo conocimiento, no. Esto todo se extrae desde lo que ustedes digitan en sus pantallas de CIFA y gracias al trabajo de los compañeros, pues se extrae y se comunica o se envía a la interfaz. El movimiento del material es el número de movimiento de material a ejecutar en CIFA, lo que ustedes conocen como los 23, los 25, los 27, los 29, que ya se los fui adelantando. Esos números de movimiento, lo que les decía ahora de homologar lenguajes o traducirlo, pues los números de movimiento en SAP y los que ya han tenido el acercamiento saben que son diferentes, entonces ya hay toda una traducción de el movimiento 23 corresponde a tal movimiento en SAP, eso lo van a tener amplio y detallado dentro de la guía. El movimiento 29 corresponde a un 201, por ejemplo, en SAP. El 25 del reintegro es un 202. Toda esta parte la tienen amplia en la guía. Yo les estoy dando pues la pincelada de lo que es. La posición del documento material es ese consecutivo de líneas. Por ejemplo, cuando tenemos una receta, voy a utilizar el movimiento 29 con 3 medicamentos. Entonces va a ser la posición 1, va a ser para, no sé, la acetaminofén. La posición 2 para la loratadina y la posición 3 para una clorferamina. Es simplemente el número. Eso igual se va a extraer desde lo que vean ustedes en CIFA sistemáticamente y se traslada a SAP. El material es el Código Institucional de Medicamentos debidamente vigente, autorizado en el Maestro de Materiales, que es lo que ya les mencioné. Y en caso de no estar incluido institucionalmente, el movimiento desde CIFA hacia ERP SAP reportará error. ¿Por qué? Porque no va a encontrar una traducción al lenguaje SAP, porque no existe. Lo que les mencioné, vean que por eso se los dije al principio, el concepto de centro logístico. Origen. ¿A qué me refiero con este centro logístico origen? Por ejemplo, en el caso de los traslados, y voy a utilizar hospital y área de salud porque es más fácil, así no utilizo un número de unidad. En el caso de que el área de salud le pidió al hospital un medicamento especializado porque, no sé, algún traslado que necesita se le acabó
o un paciente específico lo necesita, el motivo que sea. El centro logístico de origen va a ser el hospital porque es el que va a enviar ese medicamento. Es el que lo va a restar de su inventario para trasladárselo al área de salud, que ese va a ser el destino, que es el que lo va a recibir, el que lo va a sumar a su inventario. Vean que esos dos conceptos pues tienen relación, centro logístico de origen, o sea, de dónde estoy sacando el producto, y centro logístico destino, quién está recibiendo el producto, quién lo va a sumar a su inventario, por la necesidad o por el motivo que sea. Ustedes, ahí ahorita se me confundieron los movimientos y no les voy a decir equivalente a cuál es, pero es a un traslado, por ejemplo, de esta parte. Si es entre unidades, si es un traslado del 771, 772, vamos a tener el concepto de almacén de origen y almacén de destino, que básicamente es lo mismo. Almacén del cual sale es el origen, o se ajusta el inventario de los servicios de farmacia, y almacén de destino es el almacén al cual me llega. Algo muy importante, y voy a hacer una pausa aquí, para SAP no todos los campos son necesarios, y ustedes tampoco, a mí me gusta y queríamos hacerles esta sesión para que supieran los campos y se dieran una noción de lo que lleva la información por debajo para esa comunicación entre CIFA y el ERP SAP. Más no es algo que ustedes van a cambiar a nivel desde CIFA. Los compañeros de 771, lo que les mencionaba, pues sí, cuando tengamos relación con otro centro logístico, vamos a considerar estos conceptos y ya en las capacitaciones, en las transferencias de conocimiento, pues los pudieron ahí ir adquiriendo, y si no, igual los invito a consultar el intranet, que por ahí voy a estar dejando el link para que puedan ingresar. Cuando sí tengo que llenar esos datos, además el sistema lo va a saber, la interfaz lo va a saber y va a hacer esas reglas de juego, llamémoslo de alguna manera, para que se comunique. En SAP es necesario el lote. Este número es el número de lote asociado a cada material, a cada medicamento que vamos a mover. En el caso del 771 es algo que ya tienen trazable, que ya tienen mapeado. En el caso del 772 sí se tuvo que trabajar en una base de datos de lotes y en establecer ciertas reglas para la asignación de estos lotes, siempre y cuando contemplando que no se cambiara la operatividad de los servicios o de los despachos 772. En este caso, lo que les mencionaba, 772 va a ser 100% CIFA. El que va a tener la interacción o va a tener la parte híbrida va a ser 771. El tema de cantidad es la cantidad de salida o entrada por movimiento de material. La unidad de medida, ustedes van a manejar la unidad de medida CIFA, y a nivel de todo este lenguaje de comunicación, pues vamos a hacer la conversión a la unidad de medida del Sistema Internacional de Medidas, que es lo que considera SAP. El texto de posición es ahorita un campo libre que tenemos dentro de la interfaz, y el centro de costo, que va a ser también con la parte de la tabla de homologación, pero realizada por los compañeros de la parte financiera, específicamente de la parte de costos. Este dato es lo que ustedes van a indicar a partir del servicio. Tiene igual ciertas reglas de comunicación, de asignación de los secos y demás, que lo va a hacer la interfaz. Y no siempre es necesario el centro de costo. ¿Cuándo sí va a ser necesario el centro de costo? Cuando ya me sale. Cuando ya es un 29, por ejemplo, que ya me salió a consumo. Ya para ir viendo el flujo de la interfaz desde CIFA hacia ERP SAP, vean que tenemos tres actores en el borde izquierdo de la pantalla, que dice el responsable. Lo que les mencionaba, adelantaba hace un ratito, el servicio de farmacia. En el caso de CIFA hacia ERP SAP, va a tener que hacer esos dos pasos, la digitación de movimientos en CIFA, por ejemplo, y pues la verificación de los inventarios. Ahí sí vamos a tratar de que todo esté calzando. Ya igual les voy a mencionar cómo se va a ejecutar la interfaz o aclararles esa parte.
Después el sistema o la interfaz nos va a venir a hacer la consolidación de ajustes en las tablas de cifra. Para la asignación de los lotes, lo que les mencionaba en el caso del 772, que va a ser la que tenga pues mayor relación con la interfaz, porque ya les dije que el 771 va a tener ese híbrido. El 772 va a tener una base de datos de lotes que va a ser alimentada por los traslados que se hagan del 771 al 772 o los pedidos mensuales o extra pedidos que se hagan del 771 al o hacia el 772. Esa base de datos se va a ejecutar sistemáticamente, me va a saldear y me va a asignar los lotes en los movimientos del 772 bajo la regla de, en el caso de lo que representen salidas, primero en salir, primero en vencer. Y en el caso de lo que represente por ejemplo, los reintegros o un ingreso hacia el sistema, de 772, la regla va a ser el último en salir, primero en ingresar. Por un tema inclusive de la fecha de vencimiento. Esta parte va a quedar 100% sistematizada. A ustedes no les va a cambiar que desde CIFA tengan que digitar el número de lote. De ahí sigue el paso, bueno, baja, consulta la base de datos lotes, completa para los movimientos, la información o los campos para los movimientos que requieren llevar el lote, o sea, todos. Para SAP, ejecuta ese bus de integración, que es lo que les hablé de la homologación. Después de ese bus de integración que estamos acá, va hacia una carga al storage. De aquí ya me pasa, me ejecuta el bus de homologación y el storage es una base, llamémoslo un servidor, en donde se deposita toda la información que se extrae, que se pasa de CIFA, ya pasa completa, ejecuta el bus de integración y me da como resultado datos en lenguaje homologado para SAP. ¿Para qué? Porque ya ahí los dejo listos para que se ejecute la transacción en ERP SAP para la carga de todos los movimientos que se ejecuten desde CIFA. Vean que en realidad lo que les mencionaba, en el caso por ejemplo de 772, así va a funcionar igual para los movimientos 23 del 771, pues va a ser la digitación de movimientos en CIFA. Consolidan las tablas de CIFA, eso lo hace el sistema, esto lo hace igual otros como la interfaz, consulta los lotes si va completo, si no pasa al storage, ejecuta el bus de integración y ya me da como resultado toda la tabla completa para que SAP la consuma. Toda esta parte, y hoy, por eso al principio les decía, enfoquémonos como en algunas cosas que van a ser la parte operativa y por eso lo quisimos dividir. Esto es lo que me va a venir a ejecutar mis compañeros de 772, por así decirlo. Esta parte está resuelta a nivel de sistemas, que es en donde tenemos que tener o considerar el cuidado pertinente, la agitación de los movimientos, considerando las reglas de homologación. Si esta parte la hacemos con el debido cuidado, pues todo esto el sistema lo va a fluir. Ya una vez que pase por todo esto, me pasa datos en lenguaje homologado para SAP. Aquí se va a ejecutar una transacción, que esta transacción va a ser extraer todos esos datos ya listos para SAP, para llamarlo de alguna manera o explicarlo de alguna forma. Ese llamado se va a ejecutar a nivel centralizado, se va a ejecutar en varios intervalos de tiempo que se están definiendo entre 2 o 3 veces al día. Eso no lo van a tener que ejecutar desde los servicios de farmacia, sino que igual ya se deja programado para que se ejecute. Y aquí ya me cierra. ¿Por qué? Porque ya llego y empato mis inventarios. Y se me acaba el proceso del flujo de la interfaz. Entonces, si ven dentro de la operativa de los servicios o la parte de despacho, el impacto pues viene siendo lo que hoy, o la actividad más bien, el impacto viene siendo mínimo porque mantiene la actividad que ustedes hacen en CIFA desde la coordinación con los encargados de CIFA y desde la parte de los compañeros de tecnologías y funcionales, digamos, de la dirección de plan de innovación, pues se construye toda esta parte para lograr la comunicación entre los sistemas. Ese es el flujo desde CIFA hacia ERP SAP.
¿Qué movimientos voy a realizar en CIFA? Y en el caso, vean que retomamos las imágenes que vimos hace unas filminas atrás. En el caso del 771, voy a hacer los traslados del 771 al 772, los pedidos mensuales o extra pedidos, a cualquiera de los que conforman el gran 772. Si yo se lo despaché a Univay, si por ejemplo le tengo el número de ejecutora, de unidad de ejecutora, 22 algo, 06 por ejemplo, y es que yo sé que eso va para un device desconcentrado de mi área de salud, bueno, a nivel de sistema eso se ajusta o ya lo sabe que tiene que indicar que pertenece al gran 772, por eso les mencionaba el gran 772 y la imagen ahorita la paso para ver los movimientos que ejecutan desde el 772 en CIFA. Me habla de ese gran 772. ¿Y qué me lo compone? El despacho principal, el despacho de los EVAIS, las bodegas satélites de farmacia y los servicios 800 que tengo. Tratamos de mencionar todos, yo sé que no en todos aplica, pero como para qué. Bueno, yo no tengo EVAIS desconcentrados, pero tengo las bodegas satélites o tengo los servicios 800, me aplica. Son parte de mi gran 772. Aquí estamos pensando en que les queda alguno, bueno, este me aplica a mí, este no, porque no lo uso, pero que tengan noción de los campos. ¿Qué voy a aplicar también en CIFA para el almacén local de medicamentos o para el 771? Todos los movimientos 23, el gasto por venta de medicamentos, el ajuste por retiro de mercadería, el ajuste por retiro de producto dañado, el ajuste por obsolescencia, por hurto, por vencimiento, una reversión de gasto, gasto por pruebas de control de calidad y ajustes por diferencias de periodo. Esos son los correspondientes a los movimientos 23. Voy a hacer aquí un paréntesis y ahorita lo vamos a ver desde el lado de SAP CIFA, que el 771 va a tener que ejecutar sus movimientos cuando tenga relación con otra unidad ejecutora o con otro centro logístico. Vean que todos los que él está haciendo en CIFA son movimientos locales. Son movimientos dentro de su mismo centro logístico o unidad ejecutora. ¿Por qué voy a tener que hacer en SAP los que tengan relación con otro centro logístico, con otra unidad ejecutora? Bueno, por la integralidad que les hablé del sistema, por la unión que nos da ese sistema, por la unión que nos da SAP y la comunicación que me permite ver, por ejemplo, voy a mencionarlo ahorita, con el ALDI, con los pedidos que vienen del ALDI, me los va a despachar, en el caso del centro logístico, G106, que corresponde a la gerencia logística. En el caso de los movimientos que va a realizar el 772, aquí los tienen, pero son básicamente todos. Aquí están todos los 23. Vean que, bueno, no los voy a leer, aquí están todos los 23. Los reintegros al 772, el traslado de devolución del 772 al 771, el traslado de 771 a 772, que también lo hace 771, y la salida al gasto del 772 o los despachos o movimientos 29. 772 no hace devoluciones en CIFA hacia el ALDI ni en SAP. La regla de devolución va a ser como en cadena, digamos, en secuencia. La cadena lógica, digamos, del abastecimiento es que el ALDI, G106, le despacha a un 771 de cualquiera de los centros logísticos o de las unidades, y ese 771 le despacha a su 772 correspondiente. Entonces, si tengo que devolver un medicamento al ALDI, voy a hacer la cadena en reversa. Quiere decir, del 772 al 771 de mi centro logístico, de mi unidad ejecutora, y de ese 771 al G106 en SAP, porque voy a tener comunicación con alguien externo a mi unidad ejecutora o a mi centro logístico. Esto igual les queda a consulta, está en la guía, todo esto que está detallado y que yo estoy diciendo está dentro de la guía que se las vamos a compartir.
Les dije que traía como varias pausas con preguntas frecuentes. Dentro de estas destacamos que si son todos los campos necesarios, ya se las había adelantado, no. Esto aplica según cada movimiento y se amplía detalle en la guía de la interfaz IRP. Tengo yo que considerar esos campos desde CIFAR. Les mencioné que ya también está programado o sistematizado para que se extraigan. La asignación de los lotes en el almacén local, que ya es una parte que tienen trazable o identificada y en 771 pues manejamos los lotes. La regla de asignación de los lotes del almacén 772, de despacho del 772. Las reglas que les mencionaba, los movimientos de salidas, primero en vencer, primero en salir. Y las reglas de los movimientos de entrada, en el caso, por ejemplo, de los reintegros, último en salir, primero en volver y obviamente pues valida la fecha de vencimiento. No vamos a hacer, ISAP no permitiría una entrada de un material con una fecha de vencimiento vencida. La parte de cómo recibo pedidos desde el Aldi y traslados entre unidades. Recuerden que les dije que para todo lo que sea hacia otra o desde otra unidad o centro logístico con el término SAP va a ser a través del ERP SAP. Todo lo que sea hacia afuera de mi unidad va a ser en ERP SAP. Desde mi 771. Ese va a ser el que esté habilitado por mis reglas de comunicación. El 772 me queda 100% en CIFA y se comunica con solo mi almacén local. CIFA queda funcionando para esa comunicación local y la parte, pues obvio, muy importante del despacho hacia los, o la entrega de medicamentos o aplicación de los medicamentos hacia los pacientes. Me parece, ok. Ok, ahora sí, la parte de ERP SAP hacia CIFA, que ya se las he venido adelantando, va a ser principalmente para el almacén local de medicamentos, única y exclusiva cuando se dirija hacia unidades externas o diferentes a su centro logístico o unidad de ejecutor. ¿Qué va a tener que hacer el compañero del 771? Pues la digitación de movimientos en ERP. Vean que tiene la misma estructura del anterior que vimos. Él va a digitar los movimientos en ERP SAP. Disculpen. Con la misma funcionalidad, la misma estructura, los mismos pasos que tienen para cualquier tipo de movimientos desde el módulo de IM o inventarios, que están todos los pasos y guías cargados en el intranet, y los que ya han ido a capacitaciones con las empresas o han estado en las transferencias de conocimiento, pues lo van a poder ver. A nivel de sistema, se consolidan y se extraen las tablas del ERP y se ajustan las tablas de ERP SAP. Se cargan al storage, que ya les mencioné, es como un servidor en donde se carga todos estos movimientos. Ejecutamos ese bus de integración para homologar los lenguajes. Recuerden que aquí estábamos como en dos idiomas, entonces necesitábamos traducirlos. ¿Para qué? Para que CIFAR pueda leer lo que viene desde SAP. Ya una vez ejecutado ese bus de integración, me baja a datos de lenguaje homologados para CIFA, para que CIFA los consuma, y se da la ejecución de carga en CIFA. ¿Cómo se carga en CIFA? Se carga cada vez que se abre o que se ingresa al formulario según el tipo de movimiento. Así va a ser como se va a cargar. A nivel SAP, nosotros y los que ya lo han visto, utilizamos mucho el término de transacción. Esa transacción para cargar hacia SAP se va a ejecutar a nivel centralizado. A nivel CIFA va a ser cada vez que ingresen a uno de los formularios según el tipo de movimiento. Entonces, si yo sé que recibí el pedido del Aldi y corresponde a unas 27, pues necesito cargarlo en CIFA para que se me vea mi inventario de SAP en CIFA. Entonces voy a tener que abrir ese formulario y cargarlo. Ahí según el tipo de movimiento. Igual de la parte de verificación de inventarios en 771 y 772 en CIFA y ERP SAP, y se nos acaba el flujo de la interfaz. Lo mismo que les mencionaba en lo anterior,
bueno, esto es repetitivo, obviamente el flujo empieza a retomar o reiniciar cada vez que se editen los movimientos. Hay pequeñas partes que es lo que se cambia. Si ven el grosso o la parte gruesa del proceso queda ejecutada a nivel sistemático, ya con todas las reglas de homologación, reglas de validación, afectaciones y demás que fueron consideradas y que son necesarias para que cada uno de sus sistemas pues siga ejecutando cada una de sus partes. La misma imagen, pero ahora cuáles son mis movimientos a realizar en ERP. Esta la van a tener exclusivamente para el almacén local de medicamentos porque 772 es 100% CIFA. 772 queda con su ejecución en 100% CIFA. Y aquí está el detalle. En el caso del almacén local de medicamentos o el 771, va a realizar movimientos en ERP de tipo solicitudes de pedido al almacén general, devoluciones de mercadería al ALDI por 771. En SAP tenemos dos condiciones de los materiales, pero en realidad esta y esta consisten en básicamente lo mismo, uno en libre utilización y otro en bloqueado por temas de calidad y demás que se definan o que se solicite porque hubo algún tipo de afectación o de condición del medicamento. Para el traslado de un centro logístico, CL significa centro logístico, que sea entre el 771 de un centro logístico a otro centro logístico también en su 771, que es el que sale de origen. La compra de la unidad con ingreso directo al 771, estos son lo que ustedes conocen como movimientos 21, cuando hacen compra local de medicamentos, por cualquier motivo o razón, pues se va a tener que ingresar a nivel de SAP. ¿Por qué esto también a nivel de SAP? Bueno, les recuerdan que había un módulo de los que íbamos a implementar, de los que estaba el PUR al principio, que decía PUR y que es la parte de compras. Toda la parte de compras se va a trazar a nivel SAP y una vez que ya finalicemos nuestro proceso licitatorio en SICOP o nuestro proceso de compra, pues va a bajar el pedido y ese pedido me va a ingresar al 771. Entonces desde ahí pues ya viene toda la integralidad y voy a poderlo mapear desde un solo sistema, desde mi planificación de la necesidad, digamos, de que necesito ese medicamento para adquirirlo, hasta mi abastecimiento y traslado al 772 y ya la salida por medio. Y ya ahí empiezan a relacionarme la interfaz y a entrar en juego. La recepción de traslado del ALDI, cuando reciben el pedido en el 771, también se hace en SAP. La compra o traslado de la unidad con ingreso en el 1100 y traslado al 771. Esta y esta son pues bastante similares, o la recomendación es que si se hace el ingreso directo al 771, queda directo y se carga el inventario del 771, más si tuvo que entrar por proveeduría, lo que hoy conocemos como 895, es lo equivalente a mi almacén 1100 en CIFA. Y por último, el ingreso de una mercadería por donación, que también lo tengo que ingresar a nivel de SAP. Estas van a ser las reglas de la interfaz o las reglas de comunicación. ¿Qué pasa si digito uno de estos movimientos en el 771? Obviamente me va a dar error. Es parte de las validaciones que van a tener las tablas de homologación y de lenguaje. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar con qué homologarlo, no vamos a encontrar con qué ajustarlo. Y se vuelve necesario que las consideremos. ¿Qué hago desde este lado? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo manejo? Porque si no, perdemos toda esa trazabilidad o esa comunicación que se ha venido desarrollando en conjunto con equipos de la parte de CIFA y equipos de la parte del ERP para poder garantizar ese flujo de comunicación entre los sistemas. En la parte de preguntas frecuentes, para finalizar este flujo desde el ERP SAP hacia CIFA, tenemos varios puntos importantes. Por ejemplo, el cierre contable. El cierre contable como tal a nivel de ERP ya no es necesario como lo hacen hoy actualmente, porque al principio yo se los decía, cada movimiento que llegue a ERP genera la contabilidad inmediata. Ya ahí él apenas lo recibe, lo está contabilizando según corresponda para que a fin de mes es lo que se considera
o lo que él se extrae para reportar en los estados financieros institucionales. ¿Cuál va a ser la periodicidad de la ejecución de la transacción? En el ERP se está recomendando o ya ajustando para que sea entre 2 a 3 veces, mínimo va a ser 2 veces al día. Igual si hubiera una carga urgente y los que han estado tal vez en la parte del módulo de compras o han visto esa parte, esa queda habilitada para una ejecución manual a nivel centralizado. Para eso se va a disponer una mesa y un canal para esta parte y para poder ejecutarla con obviamente pues la prioridad y la atención necesaria para que se cargue por X o Y razón. Hay que despachar un medicamento de emergencia, pues se carga y se puede hacer la ejecución de la transacción manual. Pero sí, mínimo, sistematizada queda para ejecutarse 2 veces al día. Esto no tienen que ejecutarlo ustedes, se hace a nivel centralizado. El tercer punto es la identificación de errores. La ejecución de la transacción, si da errores del lado del flujo, tanto de CIFA hacia ERP principalmente, vamos a poder visualizar los errores y a nivel centralizado, por ejemplo, se va a estar contactando para que se ajusten o se van a estar ajustando para que fluya esa comunicación y los movimientos los vean reflejados. Y por último, que creo que ya se los he mencionado varias veces, que si hay un módulo específico de farmacias o medicamentos en ERP SAP, la respuesta es no. SAP se maneja bajo un estándar internacional, por lo cual para el registro de estos movimientos logísticos, tanto de entrada como de salida, se ejecutan de la misma forma para cualquier tipo de material. Más si tiene la condición de toda la interfaz que media para que se comuniquen ambos sistemas. Pero en SAP no van a encontrar un módulo, y ahí, para no hacer falsas expectativas, un módulo específico de la parte de medicamentos. O por ejemplo, nos dicen mucho, es que necesito ver un ejemplo específico con medicamentos. Sí, nosotros podemos hacer el ejemplo específico con medicamentos, pero va a ser exactamente igual, nada más va a cambiar el código y va a cambiar el almacén, pero el resto va a ver la misma pantalla, tiene que ingresar a la misma transacción y demás. Con el tema de las transacciones, también yo les voy a estar compartiendo un archivo de transacciones frecuentes, principalmente para los compañeros de 771, que son los que tienen que ejecutarlas para tener toda esta comunicación hacia unidades externas o otras unidades diferentes a su unidad o centro logístico para los movimientos que ya vimos. Eso como parte introductoria de qué es la interfaz, de qué consiste la interfaz, y ya me voy a pasar a mostrarles lo que les dije del tema de almacenes, de cómo identificarlos o verlos. Sí, recordarles a nivel de CIFA, pues vamos a seguir manejando solo un 771 y un 772. Entonces, los centros logísticos que tengan más de un 771, por ejemplo, tengan 771A, 771B, 771C, es para que consideren la regla de homologación utilizar el principal. 771A es el que está considerado, por así decirlo, y para que vean la homologación de estos centros y presentarles un poquitito en la estructura cómo se ve la guía que se les va a estar compartiendo también a través del intranet, y a través de los correos de los compañeros que enlistamos directamente con las direcciones regionales. De igual forma, no lo dije al principio, nosotros tenemos un correo de consultas que se les voy a dejar también. Ahí pueden remitir todas las consultas, creo que ya varios los conocen por el tema de la carga de inventarios, la certificación de inventarios y demás, y ahí queda a disposición. Algo también de mencionar con lo de los saldos de inventario, que sé que también ha generado mucha consulta, y las herramientas y etcétera, principalmente los compañeros de 772 y bueno, 771, perdón, principalmente, y de 772 también. Ya se hicieron pruebas para la extracción de los saldos de manera sistemática. Si vieron, toda la interfaz pues es un proceso robusto, han sido bastantes meses de trabajo bastante retador, que ya estamos viendo la comunicación, ya lo hemos visto, ya se ha ejecutado, por eso ya se los presentamos y se los explicamos de la forma más transparente posible y
clara. He intentado hacerlo lo más clara que he podido para que tengan una idea de cómo va a quedar. Y la idea es utilizar estos mismos canales, esta misma sistematización para que sistemáticamente se haga todo el ajuste de la carga de saldos de inventario inicial. Entonces ya igual por los mismos correos, que creo que andamos como por los 300 correos que tenemos ya convocados de lo que es jefe de farmacia y jefe de servicio de farmacia y jefe de almacén local de medicamentos o encargado, se los vamos a estar confirmando, pero ya hemos hecho pruebas, ya hemos tomado la información de algunas unidades de ejemplo para hacer los ajustes de los saldos de inventario. Entonces ya en los próximos días por esa parte nada más es un pasito que nos hace falta de confirmar para estárselos comunicando, pero por esa parte también hago ahí como el llamado a la calma para que los podamos extraer sistemáticamente. Y en el caso específico de solo los servicios de farmacia, porque sí para, por ejemplo, una 895, pues todo esto que vieron no aplica. Esto es solo para la comunicación con CIFA y ERP-SAP. Me voy a pasar a mostrar los otros documentos. Denme un momento.